Bien, hemos estado viendo lo que está sucediendo con el precio y la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro de los Estados Unidos, que ante lo que sería algo, digamos, irracional, pues se está registrando un descenso de su demanda. En vez de ya entrar al mercado, agentes económicos a adquirir esos títulos. Ahora, fíjense una cosa, hay un tema importantísimo con relación a la demanda de los títulos del Tesoro que en algún momento va a tener que ponerse sobre la mesa y lo va a tener que analizar si sigue cayendo lo que sería el precio de esas notas del Tesoro. Es decir, si sigue subiendo, que es el equivalente, la tasa de rendimiento. Si sigue subiendo, si sigue manteniéndose esa tendencia ascendente, esto es en los últimos 3 años, el último mes, ahí vemos lo que es el comportamiento que ha seguido mostrando una tendencia positiva. Y es el siguiente tema. Miren, la Reserva Federal, recuerden que desde el año pasado ha estado aplicando una política monetaria más restrictiva, una política monetaria para enfrentar la inflación. Además de aumentar la tasa de interés, ha comenzado a desmontar lo que es su posición en el balance de bonos. Es decir, comienza a dejar vencer los bonos que tiene y a, pues simplemente cuando se vence, recibe la liquidez y saca esos recursos, saca ese líquido de la economía y deja ese título que siga comercializándose en el mercado. Por ejemplo, en el caso de que sea alguien que salga a necesariamente a vender o emitir un nuevo título, pues esto hace que aumente la oferta y como se está retirando del mercado como comprador la Reserva Federal, esto hace que la demanda entonces también disminuya. Es decir, que la demanda también va a disminuir, no solamente porque los agentes económicos perciben que estaría aumentando la tasa de rendimiento y por lo tanto la expectativa es de que vaya a perder valor los instrumentos que tiene y por lo tanto lo venden, sino que la Reserva Federal está dejando que venzan instrumentos financieros que ella tiene en su posesión y que adquirió cuando estaba inyectando mucha liquidez, ahora, que es lo que se llama el apriete monetario, antes era la flexibilización monetaria, el quantitative easing, ahora es el quantitative tightening, o sea, que ese apriete monetario que está haciendo la Reserva Federal lo que hace es que el momento en que llegue el vencimiento del título, pues sencillamente ella no compra otro título, no inyecta más liquidez. ¿Y qué significa esto? Que aquel que está emitiendo los títulos tiene que pagar una mayor tasa de interés para encontrar a alguien que lo compre. Y eso entonces repercute de una forma negativa sobre la economía porque sigue subiendo la tasa de interés. De hecho, ha subido tanto la tasa de interés de las notas del Tesoro, que se colocó en el entorno del 5% hace unos días, que el propio Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, con su bipolaridad monetaria, pero Jeremy Powell señaló que si esto sigue como va, pues no habría necesidad de seguir aumentando la tasa de interés de referencia. De hecho, el mercado espera con una probabilidad por encima del 90%, una probabilidad por encima del 90%, le voy a dar el dato exacto, la probabilidad de que se mantenga inalterada la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos en la reunión de noviembre primero de la Reserva Federal es actualmente 98%. Y la probabilidad de que en la reunión de diciembre 13 se mantenga inalterada la tasa de interés es 79%. Es decir, que solamente habría un 21% de probabilidad hacia final de año de que suba la tasa de interés. Pero cada vez que vemos este incremento tan fuerte de la tasa de interés de las notas del Tesoro, pues se llega a la conclusión de que parecería ser que la Reserva Federal ya no va a aumentar más su tasa de interés. Eso es lo que parecería ser. Eso es lo que parecería ser. Entonces, habría que preguntarse, ante toda esta coyuntura, ante toda esta incertidumbre, ante toda esta volatilidad que se está registrando en las notas del Tesoro de los Estados Unidos, ante lo que es la reducción de la demanda por parte de la Reserva Federal, lo que es la reducción de la demanda de parte de agentes económicos que están exigiendo una mayor y mayor y mayor tasa de rendimiento y por eso usted encuentra ahora mismo bonos a 30 años en los Estados Unidos con un descuento de hasta un 40%. Oigan bien. ¿Por qué? Porque eran bonos que se emitieron
a una tasa, digamos, del 2% a 30 años. Y ahora ese bono está cotizando con un precio que tiene como contraparte una tasa de rendimiento del 5%. Y por lo tanto ese precio tiene que ser considerablemente menor. Puede ser 40% de descuento. O sea, que es una situación bien complicada la que se está dando en los Estados Unidos en materia financiera. Ahora, lo más irracional es lo que está sucediendo entonces con algunos instrumentos. Y yo le tengo acá uno de esos instrumentos que le gusta mucho a algunos amigos que yo tengo como Eucri, le gusta mucho este tipo de inversión. Fíjense esto es el Bitcoin. El Bitcoin, mire, esto a un mes, fíjense cómo venía en los 27, 28 $1,000, ahí bastante estable en octubre, y fíjense ya a final de mes, miren el salto que dio, o sea, de 27 subió a 34,207. En el último momento que lo estamos viendo, 34,207. Si nos vamos aquí a 3 meses, fíjense que se mantuvo bastante estable. En los últimos meses se mantuvo bastante estable y ahora es que ha dado ese salto. Si nos vamos acá, en lo que ha sido, en lo que va de año, desde enero, fíjense que estaba en 16, fue subiendo y luego se mantuvo en la meseta de los 25, 26, luego subió a la meseta de los 30, luego bajó y ahí ya estaban los 26 y ahora entonces dio el salto. Fíjense que es el nivel más alto en lo que va de año. Si nos vamos a los últimos 12 meses, fíjense que también es el nivel más alto en los últimos 12 meses del Bitcoin. Claro, si nos vamos a los últimos 3 años, es lógico, porque aquí se dio el pico de los $64,000, que todavía está muy lejos. Fíjense, está $30,000 más barato. Entonces, cuando usted ve eso de lo que está sucediendo con el Bitcoin en el último mes, fíjense ese fuerte incremento, usted lo que puede llegar a la conclusión es de que los agentes económicos están actuando de una forma irracional. Prefieren desprenderse, oigan bien, y exigir una mayor tasa de rendimiento de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, que son títulos que es muy, pero muy seguros, porque están respaldados por el crédito soberano de los Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo. Usted me dirá, bueno, pero tiene un déficit, está emitiendo mucha deuda, hay que ver qué es lo que va a hacer. Siempre tienen la oportunidad de resolver su problema, porque recuerden que los Estados Unidos es el emisor del dólar. Entonces va a poder salir de esto sin ningún tipo de problema. Un instrumento financiero a 30 años que les dé a usted 5% nominal, la expectativa es tener en términos reales una rentabilidad del 3%. Oigan bien, en dólares de los Estados Unidos. Yo creo que, y libre de riesgo, muy atractivo ese instrumento financiero, muy, pero muy atractivo. Pero lo que estamos viendo es que le están exigiendo cada vez más, el mercado le está exigiendo más y más y más tasa de retorno, tasa de rentabilidad, tasa de rendimiento a esos títulos de las notas del Tesoro de los Estados Unidos. Y eso va a tener repercusiones negativas sobre el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de las notas del Tesoro, esa tasa de interés que yo le muestro ahí, cuando esa tasa de interés sube, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que tenga ese comportamiento ascendente la tasa de interés de la nota del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Que todas las tasas de interés dentro de Estados Unidos van a tender a subir. Por eso usted ve que los préstamos hipotecarios están en el entorno del 8%. Bajaron un poquito hace unos días, pero llegaron a estar en el entorno del 8% la tasa de interés. Estamos hablando de que son tasas que no se veían desde el año 2000. En este caso de las notas del Tesoro, ese 5%, no se veía desde el año 2007. Obviamente que eso tiene repercusiones negativas sobre la demanda agregada, sea sobre la inversión, sobre el consumo. Se tiende a reducir su ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque es que los agentes económicos ahora van a tener dificultades para poder cumplir con sus obligaciones financieras, sus compromisos y sus deudas, porque no es lo mismo pagar una tasa de interés del 2%, 3%, 4%, que pagar una tasa de interés del 6%, 7%, 8%. Fíjense la diferencia. Imagínense lo siguiente, imagínense que usted tiene una deuda, la acaba de tomar
y de repente usted dice, bueno, yo tengo que pagar $1,000 y de repente la tasa de interés se le duplicó y le dicen, le vamos a ajustar el préstamo y como le falta todavía el mismo plazo, porque fue al otro día que usted tomó el préstamo, entonces usted va a tener que pagar $2,000. Y dice, bueno, pero yo me había organizado para poder pagar $1,000. Pagar $2,000 yo no puedo. Entonces ahí usted verá que habrá situaciones donde aumentará la morosidad de la banca en los Estados Unidos y en los países donde está aplicándose ese tipo de política. También generará esto una situación de caída del consumo porque usted dirá, bueno, yo prefiero ahorrar con esas tasas de interés o no endeudarme para yo consumir hoy, yo prefiero consumir en el futuro, quizás cuando yo tenga una mejor posición, cuando se reduzca la tasa de interés. También pudiera reducirse la inversión y si se reduce el consumo y se reduce la inversión en los Estados Unidos, eso significa desaceleración económica. Claro, hay que señalar lo siguiente. El dato del tercer trimestre, y de eso voy a hablarlo más adelante, el dato del tercer trimestre del crecimiento de los Estados Unidos es verdaderamente espectacular. Espectacular por encima del 4%. O sea, estamos hablando de un comportamiento verdaderamente interesante del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Y la gran pregunta que habría que hacerse es si eso se va a mantener. Fíjense ahí, el tercer trimestre del año, tengo anualizado 4,9%. Fíjense el anterior, 2,1%, es decir, más del doble. Fíjense el primer trimestre del año, 2,2%. Es decir, que Estados Unidos aceleró su ritmo de crecimiento de una forma verdaderamente significativa el trimestre que recién terminó, que es el tercer trimestre del año. Vamos a ver qué pasa, porque lo que se prevé, y eso lo voy a entrar en más detalle, se prevé es una clara desaceleración. ¿Por qué? Por este incremento tan fuerte de la tasa de interés de las notas del Tesoro. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esto sobre los títulos de renta variable entonces. O sea, cuando usted tiene ese incremento tan fuerte de la tasa de interés de la nota del Tesoro a 10 años, por ejemplo, que es la tasa libre de riesgo, ¿qué implicaciones tiene esto para los otros instrumentos financieros? Vamos a hablar sobre cómo se determina el valor de esos instrumentos financieros y, en consecuencia, qué implicaciones tiene esto sobre su precio. Instrumentos financieros de renta variable como las acciones. ¿Qué pasa con el Dow Jones? ¿Qué pasa con el Nasdaq? ¿Qué pasa con el S&P 500? ¿Qué pasa con esos instrumentos? Vamos a hablar de todo eso en el próximo segmento de Tecnopol. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve.